noches para todos, bienvenidos una vez más a este tiempo de iglesia desde nuestra casa. Esperamos que todos se encuentren muy bien. Espero que tengan gozo, tengan paz y recuerden que Dios ha prometido estar con nosotros todo el tiempo. Quiero aprovechar para recordarles nuestros horarios. Estamos los domingos a las 10 de la mañana, tenemos nuestro sermón. Estamos estudiando la Carta de Santiago, estamos ya a punto de terminarla. Quiero invitar a todos aquellos que deseen seguir aprendiendo de este maravilloso libro para que se nos unan el domingo a las 10 de la mañana. También estamos los lunes teniendo nuestro taller de fundamentos y allí vamos a estar viendo unas lecciones muy especiales que van a ayudar a nuestra fe. Lección de fundamentos, y todos los miércoles estamos aquí desde las 7 de la noche. Entonces, quiero invitarles en esta noche para que vayamos al libro de Éxodo. Vamos a Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17. Vámoslo buscando. Éxodo capítulo 17. Y juntos vamos a leer lo que dice allí la palabra del Señor. Éxodo 17, vamos a leer los versículos 8 hasta el 16. Éxodo 17, versículos 8 hasta el 16. Amén. Vámonos buscando todos, por favor. Y bueno, es un libro fácil de encontrar, es el segundo libro de la Biblia. Está después de Génesis y va a ir al capítulo 17, versículos 8 hasta el 16. Muy bien, dice la palabra del Señor. Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalec lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué: escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalec. Mañana yo estaré en la cima de la colina, sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalec. Entretanto Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían, pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalec en la batalla. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones: escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Jehová Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Dijo: por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalec de generación en generación. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias en esta noche por tu bendita palabra. Gracias te damos, Señor, por hablarnos, por estar en nuestros hogares, por estar en nuestros corazones, y porque creemos que tu palabra, Señor, es nuestro alimento, Señor, es esa lámpara que alumbra el camino que debemos tomar, y tu palabra es quien nos muestra a nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, por este mensaje. Bendice a cada hermano, cada hermana que está en casa, cada familia. Te pido, Señor, que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, esté en sus hogares, y que cada uno de ellos, Señor, rinda sus vidas ante tu glorioso nombre. Que tu Espíritu traiga luz y entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos. Hemos estado hablando de varios temas y hemos reflexionado sobre varios temas que hemos visto
en el libro de Éxodo. Hoy quiero hablarles acerca de esta lección en el desierto y que la he titulado Ayuda en la batalla. Ayuda en la batalla. Como lo pudimos leer, Moisés y el pueblo de Dios, por primera vez desde que salieron de Egipto, están enfrentando un ataque. Un ataque en el cual ellos deben prepararse para una batalla, para poder defenderse. Pero ¿quiénes eran estos atacantes? Eran los amalecitas. Los amalecitas eran un pueblo descendiente de Esaú, el hermano de Jacob. Y así como hubo problemas entre ellos, también hubieron problemas entre Amalec e Israel. ¿Cómo fue ese ataque? Según Deuteronomio 25:17, dice lo siguiente. Deuteronomio 25:17. Dice: nunca te olvides de lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto. Te atacaron cuando estabas cansado y agotado, e hirieron de muerte a los más débiles que se habían quedado atrás. No tuvieron temor de Dios. Como lo podemos ver, este ataque fue un ataque cruel, un ataque muy malo, porque ellos los atacaron cuando estaban cansados y agotados por la retaguardia, y aparte de eso, no tuvieron misericordia, y atacaron a los más débiles, y Dios se enojó mucho por eso. Ahora, ¿cuál fue la estrategia de Moisés para enfrentar esta batalla? Y déjeme decirle que esta estrategia que Moisés adopta para esta batalla es una estrategia maravillosa. Y quiero que usted se fije en estos detalles de esta estrategia de Moisés. ¿Cuál fue esa estrategia? Número 1. Leamos versículo 9. Dice: así que Moisés le ordenó a Josué: escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalec. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Así que ojo a ese detalle. ¿Cómo fue la estrategia de Moisés? Número 1. Moisés envió a Josué junto con otros hombres a la batalla. Él le dijo que fuera y escogiera varios hombres y fueran a pelear. Recordemos que ellos eran inexpertos. Nunca habían estado en una batalla. Todo lo contrario. Sus oponentes eran mucho más listos, eran mucho más numerosos, eran mucho más fuertes. Pero alguien tenía que ser valiente. Y fue Josué con algunos hombres y se fueron a la batalla tan solamente confiados en el respaldo de Dios. Número 2. En esa estrategia, no solamente Josué iría a la batalla, sino que Moisés haría algo también. Moisés subiría a la cima de una colina a interceder usando la vara que Dios le dio puesta en lo alto. ¿Qué haría Moisés en esa batalla? Si Josué hacía lo físico, Moisés haría lo espiritual. Mientras abajo se daba una batalla, Moisés estaba haciendo algo en lo espiritual. ¿Qué era lo que hacía Moisés? Moisés subiría a lo alto para encontrarse con Dios. Y desde allí empezar a orar para que Dios le diera a Josué y a su ejército la fuerza para ganar la batalla. Y allí estaba Moisés orando. Allí estaba Moisés haciendo su parte. ¿Se dan cuenta cómo es de curiosa esta estrategia de Moisés? Una parte física, una parte en la que Josué va y pelea, pero Moisés dice: yo haré la parte espiritual, yo iré a orar, yo iré a interceder para que Dios nos bendiga. ¿Qué tiene de particular la vara? Y ese es un punto muy importante, porque Moisés dice que mientras Josué va y pelea, dice: mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo
la vara de Dios en mi mano. ¿Te das cuenta? ¿Qué tiene de especial esa vara? Déjame hablarte de por qué es tan especial esa vara. Esa vara, número uno, era un símbolo del respaldo de Dios. Esa vara era un símbolo del respaldo de Dios. Dice en capítulos anteriores, en el Éxodo 17, Éxodo capítulo 7, versos 8 al 9, dice: después el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: el faraón les dirá, muéstrenme un milagro. Cuando lo haga, dile a Aarón, toma tu vara y arrójala al suelo delante del faraón, y la vara se convertirá en una serpiente. Esa vara era un símbolo del respaldo de Dios. Si ellos se presentaron delante de faraón a exigir que los dejara ir libres, ellos debían ir con una señal del respaldo divino. Y esa vara era una de esas señales. Justamente la vara que Moisés está levantando en la oración. Pero también esa vara era un símbolo del poder de Dios para ejecutar sus juicios. Un símbolo del poder de Dios para ejecutar sus juicios. Ahí en el capítulo 7 de Éxodo dice el versículo 19, Éxodo 7, 19. Luego el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, todos sus ríos, canales, estanques y depósitos de agua. Convierte toda el agua en sangre. En todo Egipto el agua se transformará en sangre, incluso el agua almacenada en vasijas de madera y en tinajas de piedra. Sabemos que esta señal era un juicio. Así que, ¿qué le dijo el Señor? El Señor le dijo a Moisés que le dijera a Aarón que tomara su vara y la extendiera sobre las aguas de Egipto. Así que esa vara extendida también era una señal de juicio de Dios, de juicio de Dios. Pero también, número 3, esa vara era un símbolo de haber sido escogido por Dios para desarrollar una labor. Esa vara era un símbolo de haber sido escogido por Dios para una labor. Vamos a Números 17. Números 17, desde el versículo 1 en adelante. Números 17, versículos 1 en adelante. Dice allí la palabra del Señor: entonces el Señor le dijo a Moisés: dile a los israelitas que te traigan 12 varas de madera, una por cada jefe de las tribus de los antepasados de Israel, y escribe el nombre de cada jefe en su propia vara. Escribe el nombre de Aarón sobre la vara de la tribu de Leví, pues debe haber una vara por cada jefe de tribu patriarcal. Coloca las varas en el tabernáculo delante del arca que contiene las tablas del pacto, donde me encuentro contigo. Entonces, de la vara del hombre que yo elija, saldrán brotes, y finalmente pondré fin a las murmuraciones y a las quejas de este pueblo en contra de ustedes. Los que conocen la historia saben que la vara que reverdeció fue justamente la vara de Aarón, señalando que él era al cual Dios había escogido para ese oficio sacerdotal. Así que he hecho este recuento para que entendamos la importancia de esa vara, lo que significaba esa vara, lo que implicaba esa vara. Cuando Moisés se sube al monte a orar y a levantar la vara, era justamente a pedir a Dios sobre la base de que ellos habían sido favorecidos con tener el respaldo de Dios. Y creo que tener el respaldo de Dios en ese momento de la batalla era algo muy importante. Era la primera batalla a la cual ellos se enfrentaban. Por eso él levanta su vara en señal de recordar que Dios era su respaldo. Pero también lo hacía para solicitar a Dios que se manifestara en su juicio contra los amalecitas. En su juicio contra los amalecitas. Y por último, como una señal de que él había sido escogido para interceder por su pueblo. Amén. Entonces, hemos visto
la importancia de esa intercesión con la vara. Leamos versículos 10 al 11. Versículos 10 al 11. Dice: Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalec. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Qué curioso este detalle. Miren que lo que se hace en lo espiritual repercute en la batalla física de cada día. Lo que pasa en lo espiritual repercute en las batallas físicas que nosotros enfrentamos. En el caso de ellos, mientras Moisés lograba tener en alto sus manos y la vara, ellos tenían la victoria. Pero cuando él bajaba sus manos, entonces empezaba a prevalecer el ejército de Amalec contra el ejército de Josué. Qué importante es esta lección. Qué importante es ver cómo lo espiritual tiene repercusiones sobre lo que hacemos a diario. Y es lo que vemos en este ejemplo de esta batalla. Mientras el intercesor, mientras el hombre que se subió a orar, levantando su vara en lo alto, lo pudo hacer, mientras eso sucedía, ellos ganaban. Ellos ganaban. Qué importante es esta lección, iglesia. Qué importante es esta lección. Muchas veces descuidamos las cosas espirituales y por eso es que tenemos los resultados que tenemos en las cosas que hacemos a diario. Porque olvidamos subir al monte de la oración, porque olvidamos subir a buscar el rostro de Dios, porque olvidamos que Él ha dicho que su favor estaría con nosotros, pero a veces olvidamos esto, a veces olvidamos la oración, a veces olvidamos buscar a Dios y su poder, buscar su rostro. Qué importante es que nosotros entendamos esta lección. Recuerda, lo espiritual tiene repercusiones en lo que hacemos a diario. Lo espiritual. No importa si las cosas no salen como tú esperas. Lo importante es que no te olvides que fuiste creado con un propósito. No te olvides que tu vida depende de Dios. No te olvides que el Señor sabe lo que hace. No te olvides de eso. Qué impresionante esta escena. Cuando Moisés levantaba sus brazos y oraba y esa vara estaba allí como esa señal, ellos ganaban. Ellos ganaban. Pero miremos lo que sucede en el versículo 12. Versículo 12 dice: pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en lo alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalec en la batalla. Moisés era un ser humano. Y Moisés, por más que se esforzó, se cansó. Se cansó. Estoy seguro que él tuvo un momento muy difícil al ver que mientras sus fuerzas se agotaban y sus brazos decaían, entonces su pueblo perdía la batalla. Pero ¿sabes una cosa? Todo esto pasa porque Dios quiso enseñarle algo a Moisés. Y es que Moisés no puede hacer todo solo. Moisés no es una persona que puede vivir su vida para Dios y su ministerio y su llamado como una persona solitaria. Gracias a Dios que Aarón y Hur estuvieron allí e hicieron más liviana la tarea. Más liviana la tarea.
Él contó con la valiosa ayuda de dos personas que pudieron ver su cansancio, que pudieron ver lo valioso de su labor y lo importante que era, y vinieron a levantar sus brazos, a darle una roca para que él se pusiera cómodo. Aarón y Hur buscaron que la labor de Moisés fuera más cómoda. Qué importante es entender esto. Nosotros también como cristianos, también necesitamos entender que la vida cristiana no es una vida para estar solos. También necesitamos de personas como Hur y Aarón que levanten nuestros brazos cuando nos cansamos. Cuando nos cansamos de orar, cuando nos cansamos de pedir, cuando nos cansamos y no vemos lo que Dios ha dicho que haría, cuando el tiempo se prolonga, cuando hay temporadas muy frías y sombrías. Qué importante es tener unos amigos y hermanos que levanten nuestros brazos. Qué importante esto. Gracias a esa ayuda, el pueblo de Dios ganó la batalla. Gracias a esa ayuda. Y eso significa que se debe hacer un trabajo en equipo. No es una persona, es un trabajo en equipo. Y Moisés pudo contar con esta ayuda de estas dos personas, hasta el punto en el que sostuvieron sus brazos si fuera necesario, para que Josué fuera fortalecido por Dios en la batalla. Fuera fortalecido por Dios en la batalla, y todo su ejército aplastó al ejército de Amalek. Qué tremendo esto. Finalmente, leamos versículos 14 y 16. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Jehová Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Dijo, por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalek de generación en generación. Hay dos cosas que Moisés debe recordar después de esta victoria. Hay dos cosas que Moisés debe atesorar después de esa batalla. La primera es que Dios siempre hará guerra contra el mal hasta borrarlo de la tierra. Dios siempre hará guerra contra el mal hasta borrarlo de la tierra. Esa es la primera cosa que Moisés no podía olvidar. Y la segunda, y es que las batallas se ganan por medio de Dios. Las batallas se ganan por medio de Dios. Y solo Él debe recibir toda la honra de esas victorias. Moisés no dijo, Josué ganó. Moisés no dijo, fue porque yo levanté mis manos. Sino que Moisés dijo, Dios es mi estandarte. Dios es mi estandarte. Debemos recordar que en la batalla de la vida, nosotros debemos siempre darle gracias a Dios, porque solo de Él vienen las fuerzas para seguir adelante. Ahora, quiero que pienses en unos segundos. ¿Qué puedes tú aprender de Dios de acuerdo a esta historia? Medítalo. Quiero darte unos segundos. Piensa en este momento, ¿qué aspecto puedes tú ver de Dios a través de este mensaje? Puedes inclusive escribirlo en los comentarios de este mensaje. ¿Qué puedes ver tú de Dios en este mensaje? Son tantas cosas. Quiero que lo puedas escribir, tómate allí unos segundos y medita en esta palabra. ¿Qué estás aprendiendo de Dios a través de esta porción de la Biblia? Por favor, examínalo. Y deja que el Espíritu de Dios te abra los ojos y te muestre la grandeza de Dios a través de este mensaje. ¿Sabes algo?
yo quiero decirte algunas cosas que pude descubrir humildemente. Y es que en Jesús, nosotros tenemos un mediador, un intercesor que no se cansa, que no baja sus brazos, que no muere. En Jesús tenemos un intercesor glorioso. Tiene todo el respaldo de Dios porque es su Hijo. Tiene todo el respaldo de Dios porque es su Hijo. Tiene toda la autoridad para ejecutar los juicios de Dios. Y es el único que puede interceder ante Dios por la iglesia. Dice Hebreos 8.1. Hebreos 8.1. El punto principal es el siguiente. Tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor, a la derecha del trono de Dios majestuoso en el cielo. Allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas. Ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios, nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. Si estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exige la ley. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto basado en mejores promesas. Nosotros tenemos un mejor intercesor que Moisés. Tenemos un mejor mediador. Tenemos un mediador que está sentado a la diestra del verdadero tabernáculo. Tenemos un mediador glorioso que no pecó, que no se cansó, que ya no envejece, sino que vive para siempre, para interceder por los suyos. Él intercede por todos aquellos que están en batalla. Él intercede por todos aquellos que tienen la lucha más voraz que puede tener un cristiano. Y sabes, esa lucha no es contra los demonios. Esa lucha es contra el pecado. Él intercede para que todos los suyos sean revestidos de fuerza para vencer el pecado en sus vidas. Él intercede para que tú y yo no nos quedemos en el lodo del pecado, sino para que a través de su fuerza y de su poder podamos vivir vidas santas para su gloria. Ahora Él está orando para que tu fe no falte. Ahora Él está orando para que seas fortalecido y perseveres hasta el final. Él te dio el poder para derrotar el pecado y que puedas vivir para Él. Mis hermanos, tú y yo somos atacados diariamente por un enemigo llamado el pecado. Todos los días tenemos luchas con el pecado. También somos atacados, obviamente, por las tinieblas, a través de sus artimañas, a través de tentaciones, a través de muchas cosas. Pero así como Moisés, tú y yo debemos tener una estrategia de batalla. Tú y yo debemos tener una estrategia de batalla. Una estrategia privada. Un momento para que diariamente escalemos el monte de la oración. En tu lugar secreto de oración tendrás el espacio para orar al Señor y ser fortalecido por Él. Tú y yo necesitamos de una estrategia privada en la batalla. Tú y yo necesitamos ser como Moisés, que fue al monte a orar para ganar la batalla. Tú y yo necesitamos, antes de salir a la calle, antes de hacer las cosas que hacemos a diario,
subir al monte de la oración y encontrarnos con el Señor. Debemos tener una estrategia privada, donde, como lo dijo el Señor en Mateo capítulo 6, mas tú cuando ores, ve y busca a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Debemos tener una estrategia privada de la batalla. Un creyente que no ora es como si saliera en este tiempo sin tapabocas. Es como si saliera sin ninguna protección. Sale expuesto. Por eso necesitamos tener una estrategia privada en la batalla diaria de la vida. Un cristiano que no ora se pone tibio, se vuelve amigo del pecado. Un cristiano que no ora desprecia la santidad. Un cristiano que no ora no adora. Un cristiano necesita orar, necesita tener esa estrategia privada para la batalla diaria. Para la batalla diaria. Pero no solo debe tener una estrategia privada, también debe tener una estrategia pública en la batalla. ¿Cuál es esa estrategia pública? Es vivir confiado y con fe que nuestra vida privada va a tener un efecto en nuestra vida pública. Porque así pasó en la historia de Moisés y Josué. Mientras Moisés en lo privado oraba, Josué en lo público vencía. Nuestra estrategia pública es ver los resultados del favor de Dios, del respaldo de Dios, de la bendición de Dios, mientras tengamos una vida privada con Él. Esa es la estrategia de la batalla. Esa es la estrategia de la batalla. Y te digo, en estos tiempos de confinamiento, de pandemia y de tantas incertidumbres que hay en el mundo, yo quiero decirte que esta es la estrategia de la batalla que Dios nos pide que tomemos como cristianos. No perdamos nuestra devoción en lo privado. No dejemos de buscarlo en lo secreto. No dejemos de rendir nuestras vidas. Pero vivamos cada día con la absoluta confianza de que veremos su amoroso respaldo. Su amoroso respaldo. No vivamos con temor y con zozobra, porque veremos llover maná del cielo, porque veremos el favor de Dios. En lugar de estar lleno de temor y de zozobra, acuérdate, ve y busca a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. También quiero invitarte a través de este mensaje para que escojas hermanos como Aarón y Hur, para cuando tú te canses, ellos te sostengan. Qué bueno sería que tú identificaras a uno o dos, o pueden ser más, personas a las cuales tú les puedas decir: ¿podrías ayudarme a orar por esto? Tengo esta necesidad, ¿podrías ayudarme? Me siento débil, me siento cansado. ¿Podrías tan solamente escucharme? ¿Podrías dedicarme unos minutos como amigo, como hermano? ¿Podrías orar por mí? ¿Podrías prestarme tu hombro para llorar unos minutos? No tengo con quién hacerlo. Tengo cosas muy buenas que me sucedieron en este día y quiero contártelas para que tu fe también se fortalezca. Tú y yo necesitamos ubicar personas como Aarón y Hur, que cuando nos cansemos levanten nuestros brazos. Piénsalo. Pídele a Dios que te ayude a mirar dentro de las personas que posiblemente conozcas, personas a las que les puedas decir: por favor, ¿orarías por mí? ¿Podría ser esa persona que me apoya en oración? Yo quiero decirles que gracias a Dios en mi hogar yo tengo una esposa y unas hijas que oran por mí, y ellas han levantado mis brazos
cuando me he sentido débil y cansado. Pero como pastor de esta iglesia, también quiero invitar a todos mis queridos hermanos de la congregación para que por favor no dejen de orar por mí, no dejen de orar por mi vida, no dejen de orar por este ministerio, no dejen de orar para que hagamos las cosas a la forma en la que Dios quiere. No dejen de orar para que esta iglesia sea del entero agrado de nuestro Señor. No dejen de orar por mí, por mi familia. No dejen de orar por nosotros. Se lo suplico. Se lo suplico. Pídale a Dios por mí en sus oraciones. Mis hermanos, recordemos que Jesús no se cansa de orar por ti para que venzas ante el maligno y ante el pecado. Él es el vencedor y Él es tu victoria. A Dios sea la gloria por sus victorias en nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por este hermoso mensaje, Señor, donde te podemos ver en la batalla, Señor. Gracias, Dios mío, porque podemos aprender tantas cosas de este mensaje, Señor. Pero gracias por sobre todo, porque tú eres quien intercedes por nosotros. Señor, gracias por esa debilidad que nos llevó hacia ti, Señor. Gracias por esa debilidad que doblegó nuestro orgullo, nuestra autodependencia. Gracias, Señor, por esa batalla, por esa malecita que apareció en nuestra vida, porque lo único que hizo fue mostrarnos la grandeza de tu poder y de tu favor, Señor. Gracias, Dios mío, por Jesús, que es el mejor intercesor y mediador que nosotros tenemos. Gracias porque Él ora por nosotros. Gracias porque Él no se cansa y porque su victoria es nuestra victoria contra el pecado y las tinieblas. Señor, te pedimos que nos rodees de personas que puedan levantar nuestros brazos, pero también que nosotros podamos ir a levantar los brazos de otros. Ayúdanos, Señor. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, gracias por este tiempo. Deseo que Dios les bendiga y que vivamos en la victoria gloriosa que Jesús ganó en la cruz del Calvario. Bendiciones para todos.